El sonido de la manivela girando todavía me despierta por las noches. Ese crujido metálico mezclado con algo más blando, más húmedo. Y el olor, Dios mío, el olor a hierro y a miedo que se quedó pegado en mis manos durante días. Hace 2 semanas que salí de esa celda fría y todavía siento el peso de lo que hice. Pero si me preguntan si me arrepiento, la respuesta es no. Jamás me arrepentiré. Soy Narel Mabado. Tengo 60 años. Y esta es la historia más polémica y brutal que voy a contar antes de que me llegue mi hora. Una historia que necesito sacar de mi pecho porque me está quemando por dentro. Una historia que va a dividir opiniones, que va a hacer que algunas me odien y otras me entiendan. Pero es mi verdad. Y la voy a contar completa, sin omitir ni un solo detalle, porque después de lo que viví, ya no tengo nada que perder. Durante 60 años fui la hija obediente, la que callaba, la que miraba para otro lado cuando las cosas no estaban bien en casa. Fui operaria en un taller textil durante 30 años. Después, cuidadora de ancianos por horas, manos trabajadoras, espalda doblada, boca cerrada. Así me criaron, así viví. Pero hay momentos en la vida en que el silencio se vuelve cómplice, y yo ya no podía ser cómplice de nada. Mi padre, Arsenio Vado, de 78 años, siempre fue el patriarca respetado del barrio, el hombre que ayudaba a los vecinos con sus herramientas, el que donaba para la iglesia, el que tenía fama de bueno. Pero las famas a veces mienten, y las sonrisas a veces esconden monstruos. Yo lo sabía desde niña, pero nunca tuve el valor de decirlo. Hasta hace 2 semanas. Tengo una hija, Maura, de 37 años, una mujer fuerte que hace años había cortado todo contacto con su abuelo. Ella sabía cosas que yo creía que había logrado ocultar. Tenía razón en alejarse, pero yo, como una tonta, pensé que podía controlar la situación. Pensé que con supervisión, con visitas cortas, nada malo podría pasar. Me equivoqué de la peor manera posible. Maura tiene una hija, Ilia, de 11 años. Una niña dulce, reservada, que está en terapia porque la vida ya le había mostrado cosas que ningún niño debería ver. Y fue precisamente a ella a quien mi padre eligió como su próxima víctima. Pero esta vez, yo estuve ahí para impedirlo. El sábado por la tarde, Ilia fue a visitar a su bisabuelo. Él le había prometido arreglarle una bicicleta vieja y regalarle unos cromos para la escuela. Yo debería haber sospechado. Debería haber recordado que esas mismas excusas las había usado antes, con otras niñas del barrio, con otras víctimas que nunca hablaron. Pero una parte de mí todavía quería creer que el hombre que me había criado no era el monstruo que yo sabía que era. Cuando llegué a su casa esa tarde, algo no estaba bien. Toqué la puerta del garaje. Nadie respondía. Ilia no contestaba mis mensajes. Un frío me recorrió la espalda. Ese frío que te avisa que algo terrible está por pasar. Me asomé por la rendija de la puerta lateral y lo que vi me partió el alma y me llenó de una furia que nunca había sentido. Mi padre estaba sobre mi nieta. La niña decía «no» con una voz quebrada que todavía me persigue en las noches. Él tenía esa sonrisa que yo conocía desde niña, esa sonrisa que me había robado la infancia y que ahora quería robarle la inocencia a mi nieta. No pensé, actué. Entré por la puerta lateral que no estaba asegurada, tomé su botella de whisky que siempre tenía en la mesa del garaje y se la estrellé en la sien con toda la fuerza que me dieron 60 años de rabia contenida. El golpe lo dejó aturdido, tambaleándose, pero no inconsciente. Todavía me miraba con esos ojos que conocía tan bien, esos ojos que me habían aterrorizado durante décadas. Saqué a Ilia de ahí, le puse mi campera, llamé a Maura y a emergencias para que vinieran por la niña. En minutos, mi hija llegó y se llevó a Ilia a la clínica. Yo me quedé sola con él, y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tengo recetado clonazepam para la ansiedad. Siempre cargo un blister en mi bolso. Tomé 2 pastillas, las disolví en el whisky que goteaba por su boca y esperé. No mucho, porque sabía que tenía que actuar rápido. Cuando estuvo lo suficientemente sedado, lo até al banco de trabajo con las cinchas de amarre que él mismo usaba para sus proyectos. Y ahí estaba esa moledora de carne manual,
esa reliquia de hierro fundido que él tenía atornillada al banco desde hacía años. La había visto 1000 veces, pero esa tarde la vi diferente. La vi como lo que era. La herramienta perfecta para quitarle para siempre la capacidad de lastimar a otra niña. Quité el embudo de seguridad, armé un torniquete con mi cinturón y un palo de escoba que encontré ahí. No quería que se muriera. Quería que viviera, pero que nunca más pudiera tocar a nadie. Y entonces giré la manivela. 1 vez, 2 veces, hasta que supe que había terminado para siempre con su capacidad de hacer daño. El sonido que hizo. Ese sonido me va a acompañar hasta el día que me muera. Pero no me arrepiento, porque cuando llamé a emergencias y llegaron los médicos, cuando se llevaron a mi padre al hospital, yo sabía que había salvado no solo a mi nieta, sino a todas las niñas que él podría haber lastimado en el futuro. Me detuvieron esa misma noche, 2 semanas en una celda fría, 2 semanas escuchando que era un monstruo, que había ido demasiado lejos, pero también 2 semanas sabiendo que había hecho lo correcto. Y hace 3 días, una jueza que entendió mi dolor, que vio las pruebas de lo que mi padre había intentado hacer, me dejó en libertad. Ahora estoy aquí, contándoles esta historia que me quema por dentro. Una historia de una mujer que durante 60 años calló, que durante 60 años fue cómplice del silencio, hasta que ya no pudo serlo más. Una historia que algunos van a juzgar, que otros van a entender, pero que es mía y que necesitaba contar. Porque hay secretos que matan, hay silencios que destruyen, y hay momentos en la vida en que tenés que elegir entre ser víctima o ser justicia. Yo elegí ser justicia, aunque eso me costara todo. Y si tuviera que volver a elegir, elegiría lo mismo 1000 veces más. Esta es solo la primera parte de mi historia. Lo que viene después es aún más duro, más crudo, más real, porque la verdad duele, pero el silencio mata. Y yo ya no voy a callar nunca más. Pero antes de seguir contándoles todo lo que pasó después, antes de revelarles los secretos más oscuros de mi familia, necesito que sepan que esta historia no es fácil de contar, que cada palabra me cuesta, que cada recuerdo me duele, pero también necesito que sepan que no estoy sola en esto. Después de lo que hice, después de esas 2 semanas en prisión, mi vida se convirtió en un infierno, no solo por lo que había hecho, sino por todo lo que empezó a salir a la luz. Secretos que habían estado enterrados durante décadas, mentiras que habían sostenido a mi familia, verdades que nadie quería escuchar. Mi hija Maura, que al principio me apoyó, empezó a culparme. ¿Por qué le permitiste acercarse a Ilia?, me gritaba. ¿Por qué no dijiste nada antes? Y tenía razón. Yo había sido cómplice del silencio durante demasiado tiempo. Había creído que podía controlar a un monstruo, que podía mantener a salvo a mi familia mientras fingía que todo estaba bien. Pero los monstruos no se controlan. Los monstruos esperan, acechan, y cuando encuentran la oportunidad perfecta, atacan. Y mi padre había estado esperando durante años la oportunidad de lastimar a Ilia. La primera traición llegó de donde menos me la esperaba. Valesca Nuar, mi vecina de toda la vida, la mujer a la que le había confiado mis lágrimas, mis miedos, mis culpas, me grabó sin que yo lo supiera. Un audio donde yo lloraba y decía: le quité la herramienta para que nunca más pueda lastimar a nadie. Ese audio terminó en una radio local y de ahí se viralizó por todas partes. De un día para el otro, me convertí en la trituradora. Los medios me pintaron como un monstruo, como una mujer que había torturado a un anciano indefenso. Nadie hablaba de lo que él había intentado hacerle a mi nieta. Nadie mencionaba que yo había llegado justo a tiempo para evitar lo irreparable. Solo hablaban de la violencia, de la brutalidad, de lo que yo había hecho. Las cosas empeoraron cuando mi propia familia empezó a dividirse. Una tía, hermana de mi padre, vino a mi casa a gritarme en el portón. «¡Sos una desgraciada!», me gritaba. «Arsenio es un santo y vos sos una loca que se inventó todo». La pelea fue terrible. Nos empujamos, nos gritamos cosas horribles y yo terminé en el suelo con un ataque de ansiedad que me dejó sin aire. El tinnitus en mis oídos era ensordecedor. Las manos me temblaban sin control. Sentía que me ahogaba. Ahí, tirada en el piso de mi propio portón, mientras mi tía me gritaba que era una mentirosa,
Entendí que estaba completamente sola, que la verdad no siempre es suficiente, que a veces la gente prefiere creer en las mentiras cómodas antes que enfrentar las verdades dolorosas. Pero no todo estaba perdido. Mi abogado Andel Ruiz, un hombre que entendía que mi caso era más complejo de lo que parecía, trabajaba día y noche para demostrar que yo había actuado en defensa de mi nieta. Tenía pruebas médicas, tenía el testimonio de los doctores que habían atendido a Ilia, tenía evidencia de que mi padre había intentado abusar de ella. Sin embargo, la fiscal, Lirio Casal, una mujer fría y calculadora, insistía en que yo había ido demasiado lejos. Pudo haberlo detenido sin mutilarlo, decía. Esto fue venganza, no defensa. Y tal vez tenía razón. Tal vez cuando vi a mi padre atado e indefenso, cuando tuve la moledora en mis manos, tal vez lo que sentí no fue solo el instinto de proteger a mi nieta. Tal vez también fue la rabia de 60 años de silencio, de 60 años de ser víctima. Pero ¿saben qué? No me importa, porque cuando pienso en lo que podría haberle pasado a Ilia si yo no hubiera llegado a tiempo, cuando pienso en todas las otras niñas que mi padre podría haber lastimado, si yo no lo hubiera detenido para siempre, sé que hice lo correcto. Los días en prisión fueron los más duros de mi vida, no por las condiciones, no por la comida o por la cama incómoda, sino por las miradas de las otras presas, por los comentarios, por la forma en que me trataban como si fuera un monstruo. Algunas me entendían, especialmente las que habían sido madres, las que habían tenido que proteger a sus hijos, pero otras me veían como una loca, como una mujer que había perdido la razón, y tal vez la había perdido. Tal vez en ese momento, cuando vi a mi padre sobre mi nieta, cuando escuché su voz quebrada diciendo no, tal vez algo se rompió dentro de mí para siempre. Tal vez la mujer que había callado durante 60 años murió en ese garaje y nació otra, una mujer capaz de hacer justicia con sus propias manos. Pero antes de seguir, antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia los está tocando, si sienten que vale la pena que la siga contando, por favor, denle me gusta a este video. Sé que muchas de ustedes no saben cómo se hace, así que les explico. Tienen que apretar el botón que dice me gusta, ese que tiene forma de pulgar hacia arriba. También, si quieren seguir escuchando historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas terribles pero que hemos encontrado la fuerza para seguir adelante, suscríbanse al canal. Es fácil. Busquen el botón negro que dice suscribirse y apriétenlo. Así van a recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Sé que para muchas de ustedes esto de la tecnología es complicado, pero créanme que vale la pena. Porque estas historias necesitan ser contadas. Estas verdades necesitan ser escuchadas. Y ustedes merecen saber que no están solas en sus luchas. Lo que viene ahora, lo que voy a contarles en la próxima parte, les va a chocar el corazón. Porque la historia que creían conocer, la historia que les acabo de contar, es solo la superficie. La verdad real, la verdad que nadie quería que saliera de a la luz, es mucho más oscura, mucho más compleja y mucho más dolorosa de lo que se imaginan. La madrugada del martes, 3 días después de que me liberaran, alguien tocó a mi puerta. Eran las 2 de la mañana y yo no podía dormir. Hacía días que el insomnio me tenía despierta, reviviendo una y otra vez lo que había pasado en ese garaje. Cuando abrí, era Carmina Quilco, mi vecina de 63 años, una mujer que siempre había sido reservada, casi misteriosa. Carmina tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. En sus manos llevaba una caja de zapatos vieja, y su voz temblaba cuando me dijo: «Narelma, tengo algo que necesitas ver, algo que va a cambiar todo». La hice pasar, le preparé un té, y cuando se calmó un poco, abrió la caja. Adentro había una memoria USB y varios papeles. «Tengo cámaras de seguridad», me dijo. «Una apunta directo al garaje de tu padre. Lo grabé todo, Narelma, todo». Mi corazón se detuvo. ¿Todo? ¿Había grabado lo que yo le había hecho a mi padre? ¿Tenía evidencia de mi crimen? Pero cuando conectamos la memoria a mi computadora vieja, lo que vi me dejó sin palabras. El video mostraba a Ilia entrando al garaje esa tarde, pero también mostraba algo más, algo que había pasado 2 semanas antes, algo que yo no sabía. Mi padre había intentado lo mismo con otra niña del barrio.
Sofía, de 9 años. En el video se veía claramente cómo la atraía con la misma excusa de la bicicleta, cómo cerraba la puerta y cómo la niña salía corriendo minutos después, llorando y con la ropa desordenada. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, le pregunté a Carmina, sintiendo una mezcla de alivio y furia. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Carmina bajó la cabeza, avergonzada. Porque tenía miedo, me confesó. Porque Arsenio me amenazó. Me dijo que si hablaba, iba a decir que yo era cómplice, que yo había visto todo y no había hecho nada. Y tenía razón, Narelma. Yo vi lo que le hizo a esa niña y no hice nada. Soy tan culpable como él. Pero había más. Entre los papeles que Carmín había traído, había algo que me heló la sangre. Una carta. Una carta que mi padre le había dado a ella para que me la entregara si algo le pasaba. En esa carta, mi padre confesaba todo. Décadas de abusos, docenas de víctimas, una red de silencio y complicidad que había mantenido durante años. Narelma, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque finalmente alguien me detuvo. Sabía que algún día iba a pasar. Sabía que mis pecados iban a alcanzarme. Pero quiero que sepas que nunca pude parar. Era más fuerte que yo. Era una necesidad que me consumía. La carta continuaba con detalles que no voy a repetir aquí. Detalles sobre lo que les había hecho a esas niñas, sobre cómo había logrado que callaran, sobre cómo había manipulado a las familias para que no hablaran. Y al final, la frase que me partió el alma. Ilia iba a ser la última. Después de ella, me iba de entregar. Te lo prometo. Mentira. Todo era mentira. Mi padre nunca se habría entregado. Habría seguido lastimando niñas hasta el día de su muerte. Y yo lo sabía. Por eso no me arrepentía de lo que había hecho. Pero la sorpresa más grande vino cuando Carmina me mostró el último papel. Un informe médico del doctor Branco Esama, el médico que había atendido a mi padre después de lo que yo le hice. En ese informe, el doctor describía algo que me dejó helada. Mi padre tenía cicatrices antiguas en los muslos, cicatrices que eran compatibles con conductas parafílicas autoinducidas. ¿Qué significa eso?, le pregunté a Carmina. Significa, me dijo con voz quebrada, que tu padre se lastimaba a sí mismo, que tenía una obsesión sexual tan retorcida que se mutilaba para sentir placer. El doctor dice que esas cicatrices tienen años, Narelma, años. En ese momento entendí que mi padre no era solo un abusador, era un enfermo, un hombre tan retorcido que había convertido el dolor en placer, la violencia en obsesión, y había estado viviendo en mi familia, cerca de mi nieta, durante todos esos años. Al día siguiente, el caso explotó en los medios. Alguien había filtrado la información sobre las cicatrices, sobre el video de Carmina, sobre la carta. De un día para el otro, la narrativa cambió completamente. Ya no era la mujer que torturó a un anciano inocente. Ahora era la abuela que detuvo a un depredador serial. Pero con la fama llegaron también los problemas. Periodistas acampando en mi puerta, vecinos que querían hablar conmigo, gente que me paraba en la calle para decirme que era una heroína, y también los que me seguían odiando, los que decían que había ido demasiado lejos, que la justicia no se hace con las propias manos. La peor traición vino de mi propia familia. Mi madre, que había estado callada durante todo este tiempo, finalmente habló, y lo que dijo me destrozó. En una entrevista televisiva, confesó que ella había sabido durante años lo que mi padre hacía, que había visto las señales, que había escuchado los rumores, pero que había elegido callarse para mantener unida a la familia. Narelma siempre fue muy dramática, dijo mi madre en esa entrevista. Siempre exageraba las cosas. Yo pensé que con Arsenio era igual, que estaba exagerando. Nunca pensé que fuera tan grave. Esa noche, cuando vi la entrevista, algo se rompió dentro de mí para siempre. Mi propia madre, la mujer que me había parido, que me había criado, había sido cómplice del monstruo que había destruido mi infancia. Había elegido proteger a mi padre antes que protegerme a mí, pero la historia no terminaba ahí, porque al día siguiente, Valeska, la vecina que me había traicionado grabando mi confesión, apareció en mi puerta pidiendo perdón. Lloraba, se disculpaba, decía que no había sabido lo que hacía, que solo quería ayudar. No sabía toda la verdad, me decía.
Si hubiera sabido lo que realmente había pasado, nunca habría filtrado ese audio. Perdóname, Narelma. Por favor, perdóname. Pero yo ya no tenía perdón para nadie. Ya no tenía paciencia para las disculpas, para los arrepentimientos tardíos, para la gente que había elegido el silencio cuando yo más necesitaba que hablaran. Así que hice algo que nunca pensé que haría. La expuse públicamente. Llamé a la misma radio donde había filtrado mi audio y conté toda la verdad sobre Valesca. Conté cómo me había traicionado, cómo había agravado mi dolor sin mi consentimiento, cómo había contribuido a que me pintaran como un monstruo. Y cuando terminé, agregué: esta mujer no es mi amiga. Esta mujer es una oportunista que se aprovechó de mi dolor para tener sus 5 minutos de fama. Fue cruel, lo sé, pero ya no me quedaba compasión, ya no me quedaba paciencia para la gente que había elegido lastimarme cuando yo más vulnerable estaba. Pero la verdadera revelación, la que cambió todo para siempre, llegó una semana después, y vino de la persona que menos me esperaba, mi propia nieta, Ilia. Maura había llevado a Ilia a terapia desde el día del incidente. La niña había estado callada, traumatizada, reviviendo una y otra vez lo que había pasado en ese garaje. Pero en una de esas sesiones, Ilia le dijo algo a la psicóloga que cambió toda la historia. La psicóloga llamó a Maura y Maura me llamó a mí. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesitas venir. Ilia quiere contarte algo, algo que nunca nos había dicho». Cuando llegué al consultorio, Ilia estaba sentada en un sillón grande abrazando un peluche. Me miró con esos ojos grandes y tristes y me dijo: «Abuela, hay algo que no les conté, algo que pasó antes». Mi corazón se detuvo. ¿Antes? ¿Había pasado algo antes del día que yo la había salvado? El bisabuelo me había tocado otras veces, me dijo Ilia con una voz tan pequeña que tuve que acercarme para escucharla. Pero me había dicho que era nuestro secreto, que si se lo contaba a alguien, iba a lastimar a mamá y a vos. Yo tenía miedo, abuela, mucho miedo. En ese momento, todo el mundo se me vino abajo. Mi nieta había estado sufriendo en silencio, había estado siendo abusada por mi padre, y yo no me había dado cuenta. Yo, que creía que la estaba protegiendo con esas visitas supervisadas, en realidad la había estado entregando al monstruo. «¿Cuántas veces, mi amor?», le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro me estaba muriendo. «3 veces», me dijo. La primera vez fue hace 6 meses. Me dijo que me iban a enseñar a arreglar cosas, pero después me tocó donde no debía. Y me dijo que si hablaba, iba a decir que yo era una mentirosa, que nadie me iba a creer. 6 meses. Durante 6 meses, mi nieta había estado siendo abusada por mi padre, y yo no había visto las señales. O tal vez las había visto y había elegido ignorarlas, como había hecho toda mi vida. La segunda vez, continuó Ilia, fue hace 2 meses. Esa vez fue peor. Me lastimó, y después me dijo que si hablaba, iba a hacer lo mismo con mis amigas del colegio. Yo no quería que les pasara nada a ellas, abuela. Y entonces llegó la revelación que me partió el alma. La tercera vez fue el día que vos llegaste, pero esa vez era diferente. Esa vez él estaba muy enojado y me dijo que ya no podía esperar más, que ibas a hacer conmigo lo que había querido hacer durante mucho tiempo. Y yo sabía que iba a ser muy malo, abuela, muy malo. En ese momento entendí que no había llegado a tiempo para evitar el primer abuso. Había llegado a tiempo para evitar el peor de todos. Mi padre había estado escalando, había estado preparándose para violar completamente a mi nieta, y yo había llegado justo en el momento en que iba a consumar su crimen más horrible. «¿Por qué no me dijiste nada antes, mi amor?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque tenía miedo», me dijo, y empezó a llorar. «Porque él me dijo que si hablaba, vos te ibas a morir de la tristeza. Me dijo que vos ya estabas muy enferma del corazón, y que si te enterabas de lo que me hacía, te iba a dar un infarto y te ibas a morir. Y yo no quería que te murieras, abuela. Mi padre había usado mi salud, mis problemas cardíacos, para chantajear a mi nieta. Había convertido mi amor por ella en un arma para silenciarla. Había sido tan calculador, tan manipulador, que había logrado que una niña de 11 años cargara con el peso de protegerme a mí mientras él la lastimaba. Esa noche, cuando volví a mi casa, me senté en la cocina y lloré como no había llorado en años. Lloré por mi nieta, por su inocencia perdida,
por los meses de sufrimiento que había vivido en silencio. Lloré por mí, por haber sido tan ciega, tan ingenua, tan estúpida como para creer que podía controlar a un monstruo, y lloré por todas las otras niñas que mi padre había lastimado a lo largo de los años, todas las que habían sufrido en silencio porque nadie las había protegido. Pero también sentí algo más. Sentí una satisfacción profunda, una paz que no había sentido desde el día del incidente, porque ahora sabía sin lugar a dudas que había hecho lo correcto, que cuando giré esa manivela, cuando le quité para siempre la capacidad de lastimar a otra niña, había sido justicia pura. Al día siguiente, la psicóloga de Ilia presentó un informe completo a la justicia. En ese informe, describía no solo los abusos que mi nieta había sufrido, sino también el patrón de manipulación y chantaje que mi padre había usado para silenciarla. El informe fue devastador para la acusación en mi contra, porque demostraba que yo no había actuado por venganza, sino por protección. La fiscal Lirio Casal, que había insistido en que yo había ido demasiado lejos, tuvo que cambiar su estrategia. Ya no podía argumentar que había sido un acto de venganza desproporcionado. Ahora tenía que enfrentar la realidad de que yo había detenido a un depredador serial que había estado abusando de mi nieta durante meses. Pero la revelación más impactante vino cuando la policía, armada con la nueva información, decidió investigar más profundamente el pasado de mi padre. Lo que encontraron fue una red de abusos que se extendía por décadas. Testimonios de mujeres que ahora, ya adultas, se animaban a hablar de lo que mi padre les había hecho cuando eran niñas. Evidencia física que había sido ignorada durante años. Un patrón de comportamiento que mostraba que mi padre había sido un depredador serial durante la mayor parte de su vida adulta. Una de esas mujeres era Sofía Mendoza, ahora de 45 años, que había sido abusada por mi padre cuando tenía 8 años. Nunca hablé, me dijo cuando vino a visitarme, porque él me amenazó con lastimar a mi familia. Pero cuando vi lo que usted hizo, cuando vi que alguien finalmente lo había detenido, supe que tenía que hablar. Otra era Carmen Ruiz, de 52 años, que había sido víctima de mi padre cuando tenía 10. Él me dijo que nadie me iba a creer, me contó. Me dijo que era un hombre respetado y que yo era solo una niña mentirosa. Y durante 40 años le creí, hasta ahora. Una por una, las víctimas de mi padre empezaron a hablar. Y con cada testimonio, con cada historia de dolor y silencio, yo me sentía más segura de que había hecho lo correcto. No había sido venganza, había sido justicia. Justicia tardía, pero justicia al fin. El día de la audiencia final llegó un mes después de mi liberación. La sala estaba llena de periodistas, de víctimas de mi padre que habían venido a testificar, de vecinos que querían ver cómo terminaba esta historia que había conmocionado a todo el barrio. La jueza Sabia Montemayor, una mujer de 58 años, con una reputación de ser estricta pero justa, escuchó todos los testimonios, escuchó a las víctimas de mi padre, escuchó el informe de la psicóloga de Ilia, escuchó los argumentos de mi abogado y de la fiscal. Y cuando llegó el momento de su decisión, la jueza hizo algo que nadie esperaba. Se quitó los anteojos, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Señor Abado, lo que usted hizo fue técnicamente un delito. Usted tomó la justicia en sus propias manos y eso no puede ser tolerado en una sociedad civilizada». Mi corazón se hundió. Pensé que me iba a condenar, que iba a tener que volver a prisión, que iba a pasar mis últimos años encerrada por haber protegido a mi nieta. Pero entonces la jueza continuó: «Sin embargo, las circunstancias de este caso son extraordinarias. Usted actuó para proteger a una menor de edad que estaba siendo abusada por un depredador serial. Usted llegó en el momento exacto en que se iba a consumar el crimen más grave contra su nieta. Y la evidencia muestra que su acción, aunque extrema, fue la única forma de detener a un hombre que había estado lastimando niñas durante décadas». La sala estaba en completo silencio. Todos esperábamos su veredicto. Por lo tanto, dijo la jueza, considerando las circunstancias excepcionales de este caso, considerando que usted actuó en defensa de un menor de edad y considerando que el daño que usted causó fue proporcional al daño que usted evitó, la declaro absuelta de todos los cargos. La sala explotó.
Algunos aplaudían, otros gritaban de indignación. Los periodistas corrían a llamar a sus redacciones. Las víctimas de mi padre lloraban de alivio. Y yo me quedé sentada en mi silla, sin poder creer lo que acababa de pasar. Pero la jueza no había terminado. Levantó la mano pidiendo silencio y agregó: «Quiero dejar algo claro. Esta decisión no es una licencia para que la gente tome la justicia en sus propias manos. Esta decisión es específica para este caso, para estas circunstancias, para esta mujer que actuó para proteger a una niña indefensa. La justicia debe ser administrada por los tribunales, no por individuos. Pero a veces, muy pocas veces, las circunstancias son tan extremas que la ley debe reconocer que un acto técnicamente criminal fue moralmente justificado. Cuando salí del tribunal, había una multitud esperándome. Periodistas, vecinos, víctimas de mi padre, gente que había seguido el caso desde el principio. Algunos me gritaban que era una heroína, otros que era una criminal que había escapado de la justicia. Pero yo no me sentía ni heroína ni criminal. Me sentía como lo que era, una mujer de 60 años que había hecho lo que tenía que hacer para proteger a su nieta. Una mujer que había pagado un precio alto por su silencio durante décadas y que finalmente había encontrado la fuerza para romper ese silencio de la manera más brutal posible. Esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré algo esperándome en la puerta. Era un paquete pequeño, sin remitente. Adentro había algo que me heló la sangre. La manivela de la moledora que había usado para mutilar a mi padre. Alguien la había sacado del garaje, la había limpiado y me la había devuelto. No había nota, no había explicación, solo la manivela, brillante y fría, como un recordatorio de lo que había hecho. La tomé en mis manos, sentí su peso, recordé el sonido que había hecho cuando la giré esa tarde en el garaje. Y entonces tomé una decisión que iba a dividir opiniones para siempre. Decidí ir al hospital donde estaba internado mi padre. Arsenio había sobrevivido a lo que le hice, pero había quedado completamente incapacitado. Los médicos habían logrado salvarle la vida, pero no habían podido reparar el daño que yo le había causado. Estaba en una cama de hospital, conectado a máquinas, consciente pero destruido. Cuando entré a su habitación, él me miró con esos ojos que conocía tan bien. Ya no había maldad en ellos. Ya no había la sonrisa cruel que me había aterrorizado durante décadas. Solo había dolor, miedo y algo que podría haber sido arrepentimiento. Me acerqué a su cama, saqué la manivela del bolso y la puse sobre la mesa al lado de su cama. Él la miró y después me miró a mí. «Te devolví a la medida del daño», le susurré al oído. «Durante 60 años me robaste la paz, me robaste la infancia, me robaste la capacidad de confiar, y ahora yo te robé a vos la capacidad de lastimar a otra niña. Estamos a mano». Mi padre trató de hablar, pero no pudo. Los médicos habían dicho que el trauma había afectado su capacidad de hablar claramente. Pero yo vi en sus ojos que había entendido cada palabra. «No vine a pedirte perdón», le dije. «Vine a decirte que no me arrepiento de nada, que si tuviera que volver a hacerlo lo haría 1000 veces más, porque vos no eras mi padre, eras mi verdugo, y los verdugos no merecen compasión». Me di vuelta y me fui. Fue la última vez que lo vi con vida. Murió 3 días después, solo en esa habitación de hospital, con la manivela de la moledora como único testigo de sus últimos momentos. Algunos dijeron que había sido cruel visitarlo, otros dijeron que había sido valiente, pero yo sabía la verdad. Había sido necesario para cerrar un círculo que había estado abierto durante 60 años, necesario para decirle a la cara al monstruo que me había aterrorizado durante décadas, que ya no tenía poder sobre mí. Después del funeral, al que no fui, decidí hacer algo que sorprendió a todos. Vendí la casa de mi padre, vendí sus herramientas, vendí todo lo que había sido suyo. Y con ese dinero, abrí un centro de ayuda para mujeres y niñas víctimas de abuso sexual. Centro Ilía, lo llamé, en honor a mi nieta. Un lugar donde las víctimas pueden hablar sin miedo, donde pueden recibir ayuda psicológica, donde pueden saber que no están solas. Un lugar donde el silencio no es una opción. Algunos dijeron que era mi forma de lavar mi conciencia, de justificar lo que había hecho. Pero yo sabía la verdad.
Era mi forma de convertir el dolor en esperanza, la violencia en sanación, el silencio en voz. Porque esa es la lección que aprendí en estos 60 años de vida. El silencio mata, pero la verdad sana. La justicia a veces llega tarde, a veces llega torcida, a veces llega con las manos sucias, pero llega. Y cuando llega hay que estar preparada para recibirla, sin importar el precio que haya que pagar. Hoy, 6 meses después de todo lo que pasó, mi nieta Ilia está mejor. Sigue en terapia, sigue sanando, pero ya no tiene pesadillas, ya no tiene miedo. Y cuando me mira, veo en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: confianza. Confianza en que hay adultos que la van a proteger, que van a luchar por ella, que van a hacer lo que sea necesario para mantenerla a salvo. Mi hija Maura y yo hemos reconstruido nuestra relación. Fue difícil, fue doloroso, pero lo logramos. Ella entiende ahora por qué hice lo que hice. Entiende que a veces el amor se manifiesta de formas brutales, que a veces proteger a alguien significa ensuciarse las manos para siempre. Y yo vivo cada día sabiendo que hice lo correcto. No fue legal, no fue civilizado, no fue lo que se supone que debe hacer una mujer de 60 años, pero fue justo, fue necesario. Fue la única forma de detener a un monstruo que había estado lastimando niñas durante décadas. ¿Me arrepiento? No. Jamás me voy a arrepentir, porque cuando cierro los ojos por las noches, no veo el rostro de dolor de mi padre cuando giré esa manivela. Veo el rostro de alivio de mi nieta cuando supo que ya no tenía que tener miedo. Veo los rostros de todas las otras niñas que mi padre ya no va a poder lastimar. Y eso vale cualquier precio que haya tenido que pagar. Esta es mi historia. Una historia de silencio y de grito, de miedo y de valor, de dolor y de justicia. Una historia que algunos van a juzgar, que otros van a entender, pero que es mía y que necesitaba contar. Porque hay momentos en la vida en que tienes que elegir entre ser víctima o ser justicia. Y yo elegí ser justicia, aunque eso significara convertirme en algo que nunca pensé que podría ser. Elegí proteger a mi nieta, aunque eso significara destruir a mi padre. Elegí romper el silencio, aunque eso significara romperme a mí misma. Y si me preguntan si volvería a hacerlo, la respuesta es sí, 1000 veces sí, porque hay cosas más importantes que la ley, más importantes que las convenciones sociales, más importantes que lo que la gente piensa de vos. Y una de esas cosas es proteger a los que no se pueden proteger solos. Esa manivela que usé para mutilar a mi padre, esa manivela que alguien me devolvió después del juicio, la tengo guardada en mi casa, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el silencio mata, de que la inacción es complicidad, de que a veces la única forma de detener el mal es con nuestras propias manos. Y si algún día, Dios no lo quiera, alguien trata de lastimar a mi nieta otra vez, esa manivela va a estar ahí esperando, porque yo ya no soy la mujer que calla, que mira para otro lado, que espera que otros resuelvan los problemas. Soy la mujer que actúa, que protege, que hace justicia cuando la justicia no llega. Soy Narel Mavado, tengo 60 años, y esta es mi historia. Una historia que necesitaba contar antes de que me llegue mi hora, una historia que espero que sirva para que otras mujeres entiendan que no están solas, que no tienen que callar, que tienen el derecho y el deber de proteger a sus hijos y nietos sin importar el precio. Porque al final del día, cuando todo se termina, cuando ya no quedan excusas ni justificaciones, solo queda una pregunta: ¿qué estás dispuesta a dar para proteger a los que amás? Y yo ya sé mi respuesta. La supe el día que giré esa manivela, y la voy a saber hasta el día que me muera. Todo. Estoy dispuesta a hacer todo. Y no me arrepiento de nada. Bueno, queridas amigas que me han acompañado hasta acá, sé que esta historia ha sido muy dura, muy cruda, muy difícil de escuchar. Sé que algunas de ustedes van a estar de acuerdo conmigo y otras van a pensar que me excedí, que había otras formas de resolver las cosas. Y tienen razón, tal vez había otras formas. Tal vez podría haber llamado a la policía, tal vez podría haber confiado en el sistema judicial, tal vez podría haber esperado que otros resolvieran el problema. Pero yo ya había esperado 60 años. Ya había confiado en que otros iban a proteger a mi familia. Y había fallado.
Así que cuando llegó el momento, cuando vi a mi padre sobre mi nieta, cuando escuché su voz quebrada pidiendo ayuda, no pensé en las consecuencias, no pensé en la ley, no pensé en lo que iba a pasar después, solo pensé en detenerlo, para siempre. Si ustedes han vivido algo parecido, si han tenido que enfrentar situaciones donde sintieron que tenían que elegir entre la ley y la justicia, entre lo correcto y lo legal, me gustaría que me lo contaran en los comentarios, porque estas historias necesitan ser compartidas, estas experiencias necesitan ser escuchadas, y si les gustó esta historia, si sienten que valió la pena escucharla hasta el final, por favor denle me gusta al video. Ya les expliqué antes cómo se hace. Busquen el botón que tiene forma de pulgar hacia arriba y apriétenlo. Es importante para nosotras saber que estas historias llegan, que tocan corazones, que sirven para algo. También, si quieren seguir escuchando relatos como este, suscríbanse al canal. Busquen el botón negro que dice suscribirse y apriétenlo. Así van a recibir notificaciones cada vez que tengamos una nueva historia para contarles. Y créanme, tenemos muchas historias más. Historias de mujeres valientes, de mujeres que han luchado, de mujeres que han encontrado la fuerza para enfrentar lo imposible. Todos los días las esperamos acá, con nuevos relatos que las van a dejar sin aliento, que las van a hacer reflexionar, que las van a acompañar en sus propias luchas. Porque ninguna de nosotras está sola en esto. Todas hemos vivido cosas difíciles. Todas hemos tenido que tomar decisiones imposibles. Todas hemos tenido que encontrar la fuerza donde no la teníamos. Y quiero pedirles perdón si este video ha sido muy largo, si los detalles han sido muy crudos, si la historia ha sido muy intensa. Pero es que estas cosas hay que contarlas completas. Hay que decir toda la verdad. Hay que mostrar todo el dolor y toda la esperanza. Porque las medias verdades no sirven, los silencios no sanan, y las historias incompletas no enseñan nada. Necesitaba este desahogo, queridas. Necesitaba sacar todo esto de mi pecho. Necesitaba compartir con ustedes lo que viví, lo que sentí, lo que decidí. Porque durante 60 años guardé silencio, y ese silencio casi me mata. Casi mata a mi nieta. Casi permite que un monstruo siguiera haciendo daño. Pero ya no más. Ya no voy a callar nunca más. Y espero que ustedes tampoco. Espero que si alguna vez se encuentran en una situación parecida, si alguna vez tienen que elegir entre el silencio y la verdad, elijan la verdad. Aunque duela, aunque cueste, aunque cambie todo para siempre. Porque la verdad libera, la verdad sana. La verdad, aunque llegue tarde, aunque llegue con dolor, siempre vale la pena. Gracias por acompañarme hasta acá. Gracias por escuchar mi historia sin juzgarme, por entender mi dolor, por compartir conmigo este momento tan importante de mi vida. Gracias por ser las amigas que nunca tuve, las confidentes que siempre necesité, las hermanas que me hubiera gustado tener cuando era joven y tenía miedo. Nos vemos mañana, con una nueva historia, con un nuevo relato, con una nueva mujer valiente que tiene algo importante que contarnos. Porque estas historias no se terminan nunca, porque siempre hay alguien que necesita hablar, alguien que necesita ser escuchada, alguien que necesita saber que no está sola. Hasta mañana, queridas. Y recuerden, nunca, nunca se queden calladas. La voz es lo más poderoso que tenemos. Úsenla.